Hola a todos, les saluda Nelson Giraldo y deseo que la paz que solo viene de Dios habite en sus vidas, en sus corazones y permanezca en sus familias para siempre. Hoy queremos traer una pequeña catequesis acerca de nuestros roles, de nuestros compromisos en nuestra familia, especialmente el de los hombres, pero también queremos hacer una pequeña introducción recordando nuestros deberes como cristiano en el tema de anunciar la verdad. Es muy importante que como cristianos manejemos realmente la caridad, y parte de esa caridad es enseñar al que no sabe, darle a conocer el reino de Dios a quien lo desconoce. Para eso nos estamos preparando, para eso nos estamos capacitando. No bajo ninguna circunstancia de juzgamiento o de señalar a nadie, pero sí es necesario que anunciemos y que le enseñemos a las personas cómo es que debemos comportarnos, cómo es que debemos acercarnos, especialmente con el tema de los sacramentos. Y hay que trabajar también en buscar la manera de gestionar cómo podemos nosotros ayudar a que mucha gente se acerque a los sacramentos. Yo digo, me tomo unas palabras también de doña Gilma y voy un poco más allá. Eso debemos hacerlo con todos los sacramentos. Lo mismo cuando encontremos una pareja que vive en unión libre. Eso no es juzgar, eso no es atacar. Hoy en día el enemigo se ha encargado de generarnos nuevas teorías de que si yo le digo a alguien cómo debe hacer las cosas según lo que ordena el Señor, según la ordenanza sagrada, pues ya me estoy convirtiendo en un prepotente, en un fariseo, en una persona que juzga, y no es así. Esa es nuestra misión. Nuestra misión es anunciar la verdad a tiempo y a destiempo. No importa si a quien le estamos diciendo le cae bien o le cae mal, siempre y cuando yo lo haga todo con caridad, con amor, con respeto, tratando siempre de salvaguardar la dignidad de las personas, pues no tengo por qué avergonzarme de anunciar la verdad de Cristo. Hoy en día, algo que ocurre muy común en nosotros los católicos es el miedo. Nos da miedo hablar, nos da miedo profetizar, nos da miedo realmente enseñar la sana doctrina del Señor, que de alguna manera hemos aprendido, que de alguna manera se nos ha enseñado, bien porque participamos de estas charlas, de estas formaciones, porque vamos al grupo pastoral, en fin, pero no podemos quedarnos callados. A veces, por no generar discordia, por no generar incomodidad en las personas, lo que hacemos es convertirnos en esos sepulcros blanqueados que dice el Señor, es convertirnos en esos perros mudos que dice el Señor en el Evangelio, y es que por pena, por mera conveniencia, no lo hacemos. Entonces, continuando un poco con este tema de la señorita Gilma, de la responsabilidad de los padres, vamos a tratar de centrarnos un poco en lo que es la responsabilidad mía, la responsabilidad del hombre, el hombre que es la cabeza del hogar, de la casa, a imagen de San José, evidentemente. Y quiero comenzar con una estadística que ya la hemos compartido, pero que no deja de causarme impresión, y es que en más del 51% de los hogares colombianos no hay un hombre cabeza de hogar. Más del 51% de los hogares colombianos, la cabeza de esa familia o de esa casa es una mujer. Hoy en día nos estamos llenando de mujeres cabeza de hogar, y esto obedece a dos circunstancias. La principal de ella es porque los hombres hemos salido flojos de espíritu, y esa razón o eso se debe más bien a que como papás no educamos a nuestros hijos en la verdad y no educamos a nuestros hijos en la integridad. Un hombre tiene que aprender a ser íntegro. Ser íntegro es pensar, decir y hacer lo mismo. Hoy en día estamos llenos de jóvenes, jovencitos inmaduros, de un pensamiento absurdo, que simplemente van por la vida mancillando la virtud de muchas mujeres, y no les importa si esta mujer queda embarazada, si no, si le creyó, si se enamoró, no les importa, están cambia y cambia y cambia. Y cuando llega el momento de la responsabilidad, pues sencillamente se excusan y arrancan o la abandonan, y en fin. Escuchaba hoy del nuevo alcalde de Bucaramanga hablarnos de las estadísticas de la gran cantidad de mujeres abandonadas en Bucaramanga y en su área metropolitana, que quedan embarazadas y completamente sin ningún apoyo ni de su esposo o del que era su novio, incluso ni de su familia, y que se necesita grandemente un plan de contingencia también para ayudar a estas muchachas, a estas mujeres. Entonces,
vamos a hablar un poco de ese rol que Dios le ha dado al hombre como cabeza de la familia, porque como lo dice San Pablo en su carta a los Efesios, el hombre, el marido, es la cabeza de la mujer, ¿sí? El varón es la cabeza de la mujer, es la cabeza del hogar, ¿sí? Y dice San Pablo, hombres, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia. San Pablo no nos manda a andar cambiando de mujer cada 8 días. San Pablo no nos manda a tratar a nuestra esposa como si fuera peor que una muchacha de servicio, porque a la muchacha de servicio al menos le pagamos. Muchos hombres, desafortunadamente hoy, tratan a sus esposas como un mueble viejo, como si fuera por ahí un perro sarnoso, me perdonan la expresión, pero esa es la manera como hoy en día muchos hombres tratan a su esposa. Le roban completamente la dignidad de mujer, la dignidad de mamá, la dignidad de esposa, y eso no es correcto. Dios no quiere eso para nosotros. Dios nos enseña a que así como amamos a nuestra propia carne, tenemos que amar a nuestra esposa, porque pues precisamente nadie atenta contra su propia carne, y ahora como esposos los dos somos una sola carne, somos miembros del mismo cuerpo, ¿sí? Y por ende debemos amarnos mutuamente. Entonces todo arranca en que debemos enseñarle a nuestros hijos, y si usted que me está escuchando está joven o está en esta edad de buscar qué va a hacer con su vida, cómo se va a desarrollar, si se va a quedar soltero, si le va a servir a Dios o si se va a organizar, pues debemos entender que todo debe empezar en orden, y uno no se va primero a vivir y luego tiene hijos y luego mira a ver si me caso o no. De esa manera, por ejemplo, mucha gente, como en mi caso, lo hemos hecho, pero para gloria de Dios en algún momento se nos dio la luz, se nos dio la formación cristiana y nos acercamos al sacramento del matrimonio. Yo duré 14 años viviendo en unión libre, pero con la misma esposa, y tuvimos 4 hijos con mi señora, y pues obviamente después de 14 años de unión libre, después de 4 hijos, gracias a Dios, nos pudimos acercar al sacramento de el matrimonio. Digo nos pudimos porque no queríamos, no era que se nos impidiera ni nada por el estilo, y así hay muchas parejas que piensan como mi esposa y yo pensábamos, que para qué nos casamos, que como estamos bien, que todos los que se casan se separan, que cuando se casan aumentan los problemas, y toda esa clase de retórica barata de la que hoy en día se ha encargado el enemigo de llenar las bocas de las personas ignorantes, porque todo el que se atreve a decir algo así o a afirmarlo, o peor aún, a aconsejarlo, es un ignorante. Y desafortunadamente hoy en día muchos de esos malos consejeros somos los papás. Pero mija, ¿para qué se va a casar? Eso quédese aquí en la casa, yo le ayudo a mantener ese chino. Eso, ¿para qué se va? No. Ella salió a buscar lo que no se le había perdido, el muchacho buscó lo que no se le había perdido, ahora tienen que organizarse. Sentémonos, hablemos y miremos cómo se organizan, porque un niño no es un juego. Bien lo decía la señorita Gilma hace un momento, la responsabilidad que tenemos como padres de nuestros hijos. Entonces, el rol del hombre es precisamente eso, ser hombre, ser varón. Hoy en día estamos llenos de tipos musculosos, llenos de tatuajes, llenos de aretes. Ahora hasta los viejos nos ponemos aretes, viejos de 50 años sin vergüenzas, ahora llenos de tatuajes y con aretes y con el pelo pintado y todo, pero de la responsabilidad poco. Y las niñas, desafortunadamente, producto de toda la contaminación visual y auditiva que nos dan hoy en día las series de televisión, las revistas, el internet, todo este cuento con los influencers. Entonces hoy una niña lo que quiere conseguir es un tipo tatuado, abultado, lleno de músculos, pero con la cabeza y el corazón huecos, que no sirva para nada o que no sepa para nada, o que esté esperando a ver cuándo es que se le va a prender el canal de TikTok a ver si se vuelve millonario como se volvió millonario fulano o aquel otro que tampoco sabía hacer nada. Esa desafortunadamente es una realidad que hoy en día como sociedad estamos viviendo. Entonces, lo primero es que el hombre tiene que aprender desde niño a ser hombre. ¿Cómo es eso que un niño en casa no puede hacer los oficios del hogar? ¿Cómo es eso que un niño en casa no puede llevar reglas? ¿Cómo es cumplir reglas, perdón? ¿Cómo es eso que un niño en casa no puede respetar a sus hermanas y a su mamá? El respeto de un esposo a una esposa se aprende en casa. Si ese niño creció viendo que el papá levantaba patadas a la mamá toda la vida, pues muy seguramente él va a crecer
entendiendo o creyendo que eso es normal, coger a pata a la esposa, a golpes, emborracharse, vivir por allá con mujeres, traer cuentos raros a la casa, llegar con el montón de amigos borrachos a dormir a las camas de los hijos y todas las malas costumbres que muchos papás, desafortunadamente, hemos enseñado indirectamente a nuestros hijos. Entonces, primero que todo, nosotros los hombres tenemos que aprender a comportarnos como hombres, como varones. Varón no es el que vive pegándole a todo el mundo, ni gritando a todo el mundo, ni no dejándose la montar de nadie. No, un hombre, un varón cabal, es una persona de Dios, es un hombre temeroso de Dios, responsable de sus roles y de sus, valga la redundancia, de sus responsabilidades, ¿sí? El esposo debe buscar santidad en su esposa y debe ayudar a santificar a su esposa. Y un esposo que vive insultando a la esposa, que la vive demeritando, que la vive ofendiendo, que se vive burlando de ella, no está buscando la santidad, la está aburriendo, la está complejando, la está haciendo daño a la integridad física, emocional, moral de esa mujer. Un hombre tiene que buscar su propia santidad en el matrimonio, pero también ayudar a buscar la santidad de su esposa. Recordemos que la palabra de Dios dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Asimismo, la esposa debe buscar la santidad en el hogar y también debe buscar que su marido se santifique junto a ella. El deber conyugal entre el hombre y la mujer es muy importante. Es muy importante. Los esposos, ya una vez casados, ya una vez que hayamos recibido el sacramento del matrimonio, no tenemos por qué andar en abstinencias. No, que es que estamos aquí, la esposa de un momento a otro entró por allá a un grupo de oración y se le ocurrió que iba a ayunar de la intimidad con su esposo y el esposo nadie lo enteró de eso. No, el deber de la esposa es satisfacer las necesidades de su esposo y viceversa. El esposo también tiene un deber y una obligación y es también satisfacer a su esposa, tratarla bien, con amor, con cariño. Tiene que haber siempre un mutuo acuerdo, un mutuo consentimiento. El mismo San Pablo dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser que por algún tiempo y de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Pero también dice San Pablo, pero que no sea por mucho tiempo. Hoy en día, muchos hogares, yo tengo de pronto la oportunidad de hablar con muchas personas que tienen conflictos en su hogar y muchos hogares se van a pique porque se acabó ese tema de la intimidad entre los esposos. ¿Por qué? Porque alguno de los dos decidió que ya no era importante, que ya no era necesario y resulta que los dos no piensan igual. Y de un momento a otro el esposo apareció por allá con una amante. No estoy justificando para nada ningún esposo que anda en eso, ¿verdad? Pero cuando la esposa va a hacer reclamo, el esposo le dice, pero acuérdese que yo llegaba a buscarla a usted y usted siempre estaba cansada, siempre le dolía la cabeza, siempre había algo que hacer, siempre los niños, siempre tocaba madrugar. Y cuando la esposa entra en esos roles, sobre todo pasa mucho con las esposas, pues el esposo también empieza a sufrir. Entonces, los esposos debemos amarnos, respetarnos, querernos, mantener una vida marital activa. Es muy importante. Qué triste es ver que los esposos ahora, después de cierto tiempo, les ha dado por una bendita moda y es de separarse. Ella para una habitación, él para otra, y eso le abre puertas a Satanás. ¿Qué quiere Satanás? Que es nuestro pérfido enemigo y que el Señor lo reprenda. Satanás quiere que los esposos estemos distanciados. ¿Cómo distancia Satanás a los esposos? Pues disfrazándole oportunidades a él y a ella. Que mis amigos, que voy a cine con una amiga. Señora, ¿usted por qué está yendo a cine con una amiga y no va con su esposo? Es que a mi esposo no le gusta el cine. Bueno, esposo, usted tiene que también tratar de ceder un poco y tiene que tratar lo que no le gusta a usted, pero que le gusta a su esposa, tratar de buscar un punto medio. Esto ya lo hemos hablado en momentos anteriores y pues no le vamos a quemar mucho tiempo ahora, pero los dos tienen que buscar un perfecto equilibrio. Para eso son pareja. Una pareja es un complemento. Una pareja donde a los dos les gusta lo mismo, donde a los dos les disgusta lo mismo desde el principio, es una pareja que no se le ve mucho futuro. Porque el día que encuentren un punto de diferencia, ese día van a valerse de eso para separarse y para divorciarse. Los esposos tienen que tener alguna diversidad, por supuesto. Tienen que tener gustos diferentes, pero ahí está justamente el amor, en aprendernos a aceptar y a acompañar mutuamente. Hablo de gustos como la música, como el deporte,
como las vacaciones, de pronto ella quiere una casa pequeña, él quiere una casa grande, ella quiere un carro así. Los esposos tenemos que aprender a comunicarnos y el hombre es el encargado de manejar justamente esa comunicación, de buscar esos medios para comunicar. El hombre tiene que aprender a ser muy creativo. Hoy en día los hombres hemos perdido mucho la creatividad. Si recordamos en la época nuestra, yo tengo 45 años y hace 27 años más o menos estoy con mi esposa. En esa época en que uno era novio, uno buscaba que si la credencial, que si el globo, que si el peluche, que si una cosa, que si otra, que vamos a comer helados. Uno cuando es novio tiene muchos recursos. Hoy en día lo que vemos en los muchachos es perreo, venteado y vamos a escondernos y perreo y escondámonos y perreo. Se ha perdido todo ese romanticismo. Los que tenemos hijas, mujeres, tenemos que educarlas. Hay algo que se llama en psicología la inoculación y es contarle un poco más allá de lo que puede estar pasando hoy en día, tanto a las hijas como a los hijos. Los hombres que tenemos hijos, hay que enseñarles que la mujer se respeta, que la mujer se valora, que uno no puede andar por ahí tirándoselas del que vaquero, del que pecosville, ahí tratando de mancillar la virtud de las niñas, que hay que respetarlas, que no hay que ceder tampoco a sus pretensiones, porque hoy desafortunadamente también hay muchas niñas bastante avanzadas, bastante perversas en su modo de vida y contado por muchas mamás que tengo la oportunidad de escuchar, son las niñas las que incitan a los niños desde pequeñitos a tener intimidad y todo esto, y pues obviamente esto está agravando muchísimo los problemas en nuestra sociedad. Entonces, tanto a los hijos como a las hijas hay que inocularlos. ¿Qué es inocularlos? Decirles cómo es que debe comportarse un hombre con una mujer, cómo es que debe comportarse una niña con un hombre, cómo es que deben guardar y resguardar su virtud lo máximo que puedan, ojalá para llegar vírgenes y llegar completamente puros al matrimonio. Si algo se burla el demonio de Dios es cuando nos roba la pureza, y a quienes más les está robando el demonio la pureza hoy en día es a los niños, a las niñas, a los jóvenes y también a los esposos y las esposas, porque hay muchos esposos que a escondidas de las esposas ven pornografía, frecuentan páginas pornográficas, páginas obscenas, les gustan los dobles sentidos, mantienen grupos de WhatsApp privados con amigos donde se mandan porquerías, videos pornográficos. Eso para un hombre casado es prácticamente cometer el adulterio. El Señor en el Evangelio dice: la ley de Moisés dice que todo hombre que deja a su esposa y se une a una viuda comete adulterio. Yo les digo que todo hombre que conciba un mal pensamiento con una mujer que no sea su esposa ya cometió adulterio en el corazón. Entonces hoy en día se presta mucho todo este tema del libertinaje para eso. Igualmente pasa con las mujeres. Ya hoy en día no es normal y nunca va a ser normal, pero sí es muy común ver mujeres borrachas por allá en las cantinas, por allá en las discotecas solas, el marido en la casa, lo más triste, el esposo en la casa y la mujer borracha en la calle, peor que si fuera un hombre. Porque hay hombres que ni siquiera toman, hay hombres completamente abstemios de casa, de hogar, y en cambio las mujeres se vuelven unas locas, incluso después de un tiempo, después de que ya tienen su esposo, su hogar y sus hijos. Hoy en día muchas mujeres se están perdiendo en la vida mundana. ¿Por qué? Porque se apartan de Dios. El esposo y la esposa no nos podemos apartar de Dios. En el momento en que sacamos a Dios de nuestras vidas, de nuestros corazones, que dejamos de frecuentar la Eucaristía, que dejamos de frecuentar la oración, que dejamos de frecuentar el enriquecimiento catequético que todos debemos tener sed de catequesis, estar atentos de estas charlas, de estos momentos de aprendizaje, cosas que podemos aprender, tips que podemos traer y aplicar en nuestra vida. En el momento en que empezamos a apartarnos de todo eso, pues empezamos a abrir las puertas al demonio. Y entonces como ese espacio hay que llenarlo, Satanás llega a llenar ese tiempo ¿de qué? De ocio. Muchos de nosotros, y que Dios no permita que sea tu realidad que me estás escuchando o que sea mi realidad, muchos de nosotros el día que muramos vamos a sufrir con lágrimas de sangre el tiempo que perdimos. Bien dice un adagio popular: el tiempo perdido los santos lo lloran. Hay un escritor colombiano llamado Camilo Cruz que dice que la definición de infierno para él es llegar al final de la vida y encontrarse con la persona que pude haber sido y no fui. ¿Por qué? Por andar perdiendo el tiempo. El ocio,
El ocio, el tiempo perdido, es uno de los principales factores para que en la vida conyugal, en la vida marital, en la vida de una familia, de un hogar, entre el demonio a hacer estragos. Evitemos tener tanto tiempo de ocio, evitemos esposos estar tanto tiempo alejados de nuestras esposas, evitemos esposas estar tanto tiempo alejadas de los esposos, evitemos papás tener tanto tiempo sin estar pendientes de nuestros hijos, porque cuando nos vamos a dar cuenta o cuando nos vamos a percatar, ya es demasiado tarde. Dice un libro por ahí que cuando usted sospecha que algo no está bien, cuando usted sospecha que algo va mal, ya es demasiado tarde. El hombre de Dios, el hombre que se debe a Dios, tiene una responsabilidad con su familia, y lo primero que debe entender un hombre es que él es el líder de su casa. Un líder es aquel que toma las decisiones, pero esas decisiones siempre están tomadas no a capricho propio, sino para bien de los que él ama y de los que le aman a él, o sea, para el bien de su esposa y de su esposo. Siempre un hombre debe tomar decisiones en pro de la familia. Un mal concepto que tenemos hoy en día, y también aleja mucho la pareja y genera brechas importantes donde el demonio empieza a meterse, es este tema de mi economía, tu economía, mi tiempo, tu tiempo, mis amigos, tus amigos, mi privacidad, tu privacidad. ¿Cuál privacidad? ¿Cuál privacidad debe tener el esposo con la esposa o la esposa con el esposo? Eso no existe. Eso es abrirle puertas a Satanás. ¿Quién dijo que mi esposa no puede tomar mi celular en cualquier momento para hacer algo? O si quiere ponerse a verme la galería de fotos, ¿qué pasa? ¿Pero por qué te da miedo, marido, que me estás escuchando? Porque tienes algo que esconder. Si no tuvieras nada que esconder, tu celular podría estar perfectamente sin clave en la casa y hasta tus hijos podrían cogerlo. ¿Pero por qué no puede ocurrir eso? Porque tienes algo que esconder. Y si tienes algo que esconder, no eres un hombre íntegro, no eres un hombre honesto. Estás faltando a la integridad de tu hogar, de tu matrimonio. Mujer, ¿por qué tu esposo no puede coger tu celular en cualquier momento para hacer algo o sencillamente para sentarse a revisar las fotos? ¿Qué pasa? Ah, pero si eso pasa, es que tienes algo que esconder. Entonces, el hombre es el líder de la casa y por ende debe procurar tomar las decisiones siempre en consenso con su esposa, porque los dos tienen la misma fortaleza y el mismo peso en las decisiones, pero el hombre debe llevar siempre una iniciativa. No hay nada más harto en un hogar que un hombre que no sepa para dónde va. Muchas mujeres, tampoco estoy acolitando esto, pero hay muchas mujeres que se valen de que se separaron de su marido porque el marido no sabía para dónde iba. Es que me toca mantenerlo, es que me toca, se la pasa en la casa jugando en el computador o en el celular o en el Xbox, no sale a buscar trabajo, no sirve para nada y me tocó dejarlo, entonces me conseguí uno que sí trabajaba y que sí tenía platica y que sí me está ayudando. Mujer, eso está muy mal, porque tú ya conseguiste a ese hombre desde antes, ya sabías que era un bueno para nada. ¿Quién te mandó a meterte con ese tipo? ¿Quién te mandó? Ahora tienes que aprender a llevar tu hogar y sacarlo adelante. Pero hombre, la dignidad del hombre está en trabajar, en traer el sustento al hogar. Qué triste. He escuchado ya varios casos donde el hombre está sentado en la casa todo el día, medio sacrificando un poco ahí, aprendiendo a cocinar y esto, y la mujer está trabajando de webcam en la misma casa. No sabemos, somos tan ignorantes que no sabemos las maldiciones que estamos trayendo a nuestro hogar. Ese dinero es maldito porque es dinero de prostitución. Una mujer que se dedica al trabajo de webcam es una prostituta virtual. Y esa, desafortunadamente, el término puede ser demasiado agresivo y me perdonas si te parece agresivo, pero así es, y es la verdad. Y ese dinero es maldito, es igual que el que monta un casino, que el que monta un motel, que el que monta una licorera incluso. Todo ese dinero es dinero mal habido y por eso ese dinero nunca, pero nunca va a traer felicidad. Pueda que traiga algunas comodidades efímeras y temporales, pero el dinero mal habido jamás va a traer felicidad. Y desafortunadamente hoy en día, muchos hogares, muchos esposos, lo que están buscando es cómo, como decimos nosotros mismos, cómo hacer plata. Es que hay que hacer plata, hay que producir. Entonces, si mi mujer le fue bien de webcam, pues que se meta a eso y que nos mantenga todos y que nos saque el barro, como dicen algunos. No. La dignidad, acuérdate, la dignidad de un hombre está en trabajar y traer el sustento a su casa y mantener a su esposa y a sus hijos de una manera digna y decorosa, y en lo posible para tratar de progresar y superar. Si la mujer va a salir a trabajar, que sea para aportar,
No es que la mujer trabaje para tener su propia plata y hacer todas sus vueltas raras allá sola con su plata. No, es para aportar también, pero el hombre también tiene que aportar. De hecho, el hombre tiene que aportar en mayor cantidad porque para eso es el hombre. Para eso es el hombre, ¿sí? Y la dignidad le permite tener también autoridad. No hay nada más harto que ver un hogar donde la que manda es la mujer. Y el hombre, como es un mantenido, le toca hacer caso y agachar la cabeza. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Entonces, el hombre debe ser responsable y debe ser el líder de su casa. Pero no solamente el líder para eso. El hombre debe ser el líder también para acercar la familia a Dios. El hombre es el sacerdote de la casa y por ende debe acercar tanto a su esposa como a sus hijos a Dios. Y recordemos lo que el Señor dice en la palabra, que un hogar donde el hombre se santifica, aunque la esposa no esté cerca de Dios, también la santifica y viceversa. Un hogar donde la mujer sea la que ora, la que está santificando su hogar, aunque el marido no le copie, ella poco a poco está santificando a su marido. Por eso, ojo mujeres, yo esto lo escuché en algún grupo de oración y me parece terrible que una mujer deje a su esposo porque no ora, que un marido deje a su mujer porque no ora o porque no lo acompaña a misa. Ojo, un consejero que te dé un consejo de esos, hay que alejarse a kilómetros de esa persona, porque es que usted conoció a su marido ya ateo o ya alejado de Dios y precisamente usted decidió meterse con esa persona. ¿Quién le dijo que usted ahora, porque pertenece a un grupo de oración o porque ha estudiado tantico por ahí alguna clase de formación, entonces ahora usted entendió que ese no era el hombre de su vida, pero ya tienen hijos y ya tienen una vida y ya tienen un hogar formado? ¿Cómo le va usted a explicar a sus hijos eso? O como lo que hacen hoy en día muchos políticos. Qué triste ver eso ahora que pasaron las elecciones. Esposos que se separan por pura conveniencia política, como lo dicen ellos en su jerga, para no inhabilitarse el uno del otro y ambos seguir ahí cogiendo y robando del Estado y beneficiándose del Estado a costa de la moral cristiana. No les importa, o sea, es más importante ganarse unos millones que el sacramento del matrimonio, y se separan para seguir captando dinero del Estado, pero a los hijos les explican que es de mentira. Yo digo popularmente, y me perdonan el término, báileme ese trompo en una uña. Explíquele a un hijo que papá y mamá se separaron, pero de mentiras, y que él vaya y lo explique en el colegio también. Ah, no, es que en el colegio no dice nada. Ah, o sea que desde pequeñitos estamos enseñando a nuestros hijos a ser unos mentirosos. Muchos de nosotros, ahorita que pasaron las elecciones, salimos a votar por pura conveniencia, por pura sencilla conveniencia personal o familiar. Y eso es vender mi conciencia. Y un esposo o una esposa que no pueda tener un carácter, un criterio para decirle las cosas como son a su familia y para enseñarle. Los papás también tenemos que hablarles de política a nuestros hijos y tenemos que enseñarles qué es la democracia y por qué es que hay que salir a votar y por qué candidatos hay que votar. De eso es de lo que se compone una familia, de papá y mamá que los dos dialogan y que a su vez involucran a los hijos en todo, para que los hijos piensen como yo. Yo puedo ser un derechista radical y puedo tener un hijo perfectamente izquierdista. Eso no tiene nada que ver, y los colores políticos tampoco tienen nada que ver. A lo que me refiero es que de mi boca y de mi ejemplo, mis hijos tienen que aprender acerca de qué significa saber tomar buenas decisiones en la vida, qué significa ser íntegro. Hoy en día, a lo que estamos faltando prácticamente todos o muchos de nosotros, es a la integridad. Pensar, decir y hacer lo mismo. ¿Cómo es el tema de las responsabilidades del hombre con los hijos? Pues es muy sencilla. A los hijos hay que educarlos. Los hijos tienen varias etapas, y el encargado de la formación de los hijos principalmente es el papá. Sí, por supuesto, la mamá es quien pasa quizá mucho tiempo con ellos en casa, pero el papá debe acompañar esa crianza de los hijos. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 16, en el versículo 2 dice el Señor: el que es fiel en lo mínimo, lo es también en lo mucho, y el que es injusto en lo mínimo, también lo es en lo mucho. Creo yo que podría ser el versículo central de esta noche de la enseñanza, porque si yo
desde niño, desde pequeño, aprendo a llevar mi vida de alguna manera correcta, siendo honrado, siendo decente, siendo sincero, pero respetuoso, siempre me voy a manejar por la senda de la verdad, así me quieran torcer. Pero si desde pequeñito yo me estoy acostumbrando a las trampas, o usted como papá, o yo como papá, le estamos enseñando a nuestros hijos o les estamos alcahueteando a moverse por entre las ramas, pues vamos a tener una sociedad como la que hoy en día tenemos. Hoy en día estamos llenos de una sociedad perversa, donde la trampa es un común denominador, donde la conveniencia personal es un común denominador, sin importar el daño común que eso pueda generar. Muchos decimos, desde que esté bien yo y mi familia, los demás no me importan. Eso es un error y eso no es un pensamiento cristiano. Y muchos católicos lo decimos así. Hoy en día muchas parejas dicen, no, nos separamos porque decidimos que ya no nos queríamos y que no nos íbamos a seguir haciendo daño. Sí, ustedes decidieron. La pregunta es, ¿les preguntaron a sus hijos? No, sí, yo hablé con ellos y ellos como son tan maduros entendieron. Mentiras. Como lo dice el filósofo Jack Sparrow en la película Piratas del Caribe, repítetelo hasta que te lo creas. Porque muchos de nosotros incubamos mentiras y las repetimos y las repetimos y las repetimos al punto en que terminamos creyéndolas. Jamás un hijo va realmente a sentirse satisfecho plenamente con la separación entre papá y mamá, independientemente de la realidad que se vive en ese hogar. Nunca un hijo o una hija van a encontrar en la separación una salida. Ahora, si ustedes dos o si nosotros dos esposos decidimos una cosa de esas, separarnos porque ya no somos capaces de aguantarnos, ¿qué le voy a pedir yo a mi hijo o a mi hija el día de mañana cuando me venga con el mismo cuento? Y en vez de tener un matrimonio tenga 2 o 3 matrimonios y hay un hijo por acá, otro hijo por allá, otro hijo por allí y así. Peor aún si es una mujer. No es machismo, pero no hay nada más terrible y hoy en día es una realidad también y no hay nada más triste que ver una mujer que llega a cierta edad y todavía no tiene una vida estable, pero ya trae 1, 2 o 3 hijos con ella. Eso es triste. ¿Por qué nuestra sociedad se está degradando de tal manera? ¿Por qué el hogar, el matrimonio, ese sacramento que es sacramento sacro y que Dios nos lo dejó, Jesús nos lo dejó para santificarnos, ¿por qué lo mancillamos así? ¿Cómo es eso que me separo? Entonces me voy a buscar a ver si me dan la nulidad. Ese tema de la nulidad se está convirtiendo en una sinvergüencería también. Y que incluso muchos predicadores, muchos evangelizadores y hasta sacerdotes hoy en día alcahuetean a las ovejas de Dios. No, vaya, haga la nulidad, empiece el proceso. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se separó ese lugar? No, porque me fue infiel. Ah, no, sí, eso es un motivo para nulidad. Mentiras. Muchas de las causas que hoy se están presentando para una nulidad conyugal simplemente son mentiras que incluso hasta en común acuerdo. Yo he visto cómo se ponen en mutuo acuerdo el esposo y la esposa para ya los dos soltarse y luego volver a hacer otro circo, porque el nuevo matrimonio, ¿qué va a hacer? Un circo, porque el par de payasos se pusieron de acuerdo para una nulidad. Ojo papás, primero que todo tenemos la responsabilidad de dar ejemplo. Miren, la semana pasada vinieron a mi local 2 amigos, muy amigos de mi corazón, los conozco desde hace más de 30 años, a celebrar sus 54 años de casados. Y fue algo maravilloso, y fue algo tan bonito, y fue algo tan sencillo, porque vinieron a tomarse cada uno una malteadita. Fue chévere, fue bonito, pero 54 años de vida conyugal, 7 hijos, un hogar maravilloso, una familia que no se reprodujo o que no se movió en la opulencia ni en las conveniencias, gente común y corriente, donde mi amigo trabajó, ganó siempre un salario normal, básico de un empleado, con esto mantuvo una familia de 7 hijos, su esposa siempre estuvo ayudando desde la casa, ayudando a criar. Un hogar, como lo dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Un hogar donde salieron 2 monjas, las demás hijas casadas, la otra soltera, solterita, el otro soltero, solterito, sin vidas escandalosas, sin vidas que den de qué hablar. Eso es un hogar santo, eso es un hogar de Dios. De hecho, me contaban que se habían casado a las 5 de la mañana, un 31 de octubre, porque fue el día que vinieron a celebrar el aniversario. Y le dije, ¿cómo así?
O sea que ustedes se casaron el día de las brujas. Me dijeron, no, Nelson, en esa época cuáles brujas ni cuál nada, todo eso son inventos de ahora. En la época en que nosotros nos casamos no había nada de eso, nadie se disfrazaba, pero nosotros, los hombres y las mujeres contemporáneos, estamos adoptando nuevas doctrinas que el mundo nos está vendiendo, que el demonio a través de la televisión, a través de la sociedad nos está vendiendo mentiras, falsedades como verdades. Entonces también en el tema de la crianza de los hijos ahora empezamos a ser demasiado asequibles. ¿Quién dijo que tu hija de 7 u 8 años tiene que andar en una pijamada por allá en una casa donde ni siquiera conoces a la gente? Ten cuidado, tú eres el responsable de tu hija, tienes que cuidarla. Mi hija tiene 23 años y yo todavía me exagero en cuidados porque es mi niña, es mi bebé, es mi tesoro. Algún día volará, por supuesto, ya se está convirtiendo en toda una mujer independiente, profesional, pero mi deber mientras esa niña viva bajo mi techo es cuidarla, amarla, protegerla. Lo mismo tengo que hacer con mis hijos varones. No, pero es como es varón, entonces tengo que dejarlo y que haga y que deshaga, y más bien le compro condones para que no deje embarazada a la novia. O como es varón, que se haga los tatuajes que quiera. O como es varón, que se ponga los aretes que quiera. O como la niña ahora no es mi hija, sino es mi amiga, entonces las dos nos tatuamos, las dos nos hacemos el montón de perforaciones, porque es que eso ya ahora es diferente y ya lo antiguo quedó. No, mentiras. La sana doctrina, la sana ley divina, la sana ley de Dios nunca pasa de moda. ¿Qué es lo que está pasando? Que el corazón del hombre se está pervirtiendo, que el corazón del hombre se está dañando. ¿Por qué? Acuérdate, porque el hombre se apartó de Dios. Poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, el hombre se apartó de Dios. Entonces, los papás, los hombres, tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos, de darles de comer, de darles estudio, de darles un techo digno. Darle un techo digno es un techo, no una casa en la mejor zona de la ciudad, no. Un techo digno es un techo donde ellos puedan dormir, donde se sientan protegidos, cuidados, y donde también a las 6 de la tarde estén todos adentro. No hay nada más triste y más desastroso que ver niños de 10, de 12, de 13 años en la calle 8, 9, 10 de la noche sin rienda ninguna. Y papá y mamá no tienen ni idea, pero no les importa porque están más ocupados en su celular, están más ocupados tratando de impresionar a todo el mundo en las redes sociales de que son una familia feliz, pero los hijos están totalmente perdidos. Tenemos que estar muy atentos de nuestros hijos. Hoy no estamos viviendo tiempos para que los hijos, sobre todo los niños, las niñas, estén en la calle. No, que me voy para un baile. ¿Cuál baile? ¿Cuál baile? ¿Cuál baile de 12, de 13 años? ¿A qué se van? ¿En cuál casa va a estar? A ver, yo llamo a la señora, a la mamá de esa compañera con la que usted se va a encontrar. Muestre, a ver, tenemos que aprender a comunicarnos. El error de nosotros, los papás, es que hoy en día somos demasiado creídos de lo que nos dicen nuestros hijos. Y le tengo una noticia a usted, papá o mamá. Los hijos son re mentirosos. Porque otro flagelo, otra cosa que hoy se ha filtrado grandemente en las familias se llama la mentira. El esposo le miente a la esposa le miente al esposo, el papá le miente a los hijos le mienten al papá, todo el mundo se miente. Entonces la mentira terminó siendo parte de la vida cotidiana. Incluso hasta en la iglesia nos mentimos, nos decimos mentiras disfrazadas de verdad para quedar bien. Entonces debemos enseñarle a un niño desde pequeñito a diferenciar entre lo que es una verdad y una mentira, por piadosa que sea. Recuerda que las mentiras piadosas no existen, que las mentiras son mentiras, y como lo dice San Juan en el Evangelio, todos los mentirosos son del diablo, porque él miente desde el principio. Él es el padre de la mentira. Ahí no dice que el diablo es el padre de las mentiras terribles, no de las mentiras piadosas, no, dice de la mentira, y mentira es mentira, y por ende todos los mentirosos son del diablo, dice San Juan. ¿Por qué nos da miedo educar a nuestros hijos? Pero yo ¿cómo le voy a decir a mi hijo que no diga mentiras si es que él vive viéndome a mí cómo soy mentiroso? ¿Cómo le miento a la gente? ¿Cómo le miento a mi esposa? ¿Cómo me miento a mí mismo? ¿Cuántos de nosotros no nos decimos mentiras todos los días? No, ahora sí voy a cambiar. A partir de este año ahorita estamos llegando justamente al fin de año, donde todo el mundo empieza a hacer nuevamente promesas, pero si puedes revisar los últimos 10 años, llevas haciendo promesas y no cambias nada. Eso nos pasa a la mayoría. Entonces, el papá tiene la responsabilidad no solamente de traer la comida, de traer un techo digno, de dar educación, sino también de acompañar, porque es que así como San José educó a Jesús,
Jesús es fiel estampa de San José. De hecho, hasta dice algún místico que llegaron a parecerse tanto, que físicamente se parecían mucho. Físicamente se parecían mucho. Sin ser San José, el papá genético de Jesús, pero estuvieron tanto, compartieron tanto. José le enseñó a caminar, José le enseñó a hablar, José le enseñó a orar, José le enseñó a trabajar, José le enseñó las Sagradas Escrituras. José se convirtió en el padre, en el profesor, en el amigo, en el compañero. Ese es el rol del papá varón. Pero ¿cuál rol va a tener un sinvergüenza que vive dejando hijos para allá y para acá? ¿O cuál rol va a tener un sinvergüenza que vive borracho todos los fines de semana? ¿O que llega a la casa a ver películas de televisión? ¿O que no sale del celular y los hijos allá encerrados en la televisión o en el celular en su habitación? Papás, mamás, ya para terminar, que este sea un llamado desde mí en adelante, porque aquí no estoy diciendo ni hablando para nadie. ¿Qué días tuve una desafortunada interpretación de alguien que me decía, no, pero es que lo que usted dijo le cayó a fulana y fulana está muy triste con usted? Yo jamás hablo para nadie, jamás hablo para que eso le caiga a una persona en específico. Sería un completo hipócrita si yo hiciera esto. Al primero al que le cae la responsabilidad de las palabras que yo estoy diciendo es a mí. Yo nunca digo nada para mandarle un mensaje a nadie. A quien tengo que hablarle, con mucho gusto le hablo de frente y lo llamo o lo busco y le digo las cosas. Pero los que somos evangelizadores no tenemos que callarnos, porque esa es una estrategia del enemigo. Hacernos creer que lo estamos haciendo mal. Hacernos creer que lo que estamos diciendo está ofendiendo a tal persona, y como es mi amiga o mi amigo, mejor no digo nada para no caer en discordia. No. Yo no quiero caer en discordia con nadie. Yo quiero mucho a mis amigos, adoro a mi familia y a todos, pero lo que tengo que decir, lo tengo que decir. Porque si no lo digo, a mí es al que después me van a pasar una factura. Y lo mismo tienes que aprender tú, papá, mamá, esposo, esposa. Lo que hay que decir, hay que decirlo con caridad, con amor, pero con firmeza. No podemos unirnos al gran grupo hoy en día de gente que se hace llamar cristiana, que se hace llamar católica, pero que vive como gente completamente mundana. Pero eso sí, comulga cada 8 días. Comulga cada 8 días, pero en su cabeza y en su corazón tiene completamente distorsionado lo que es la visión de Jesucristo. Jesucristo no quiere familias a medias. Jesucristo no quiere mentirosos. Jesucristo no quiere gente de doble cara. Jesucristo quiere gente de una sola cara, que no tenga miedo de anunciar ni de denunciar la verdad, a tiempo y a destiempo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada, buenas noches, Padre Dios. Gracias por todas las gracias que nos ha dado tu amor. Si grandes son nuestras culpas, infinito es tu perdón. Mañana te serviremos, en tu presencia mejor. Bajo el amparo de tus alas, Padre nuestro, abríganos. Quédate junto a nosotros y danos tu bendición. Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada, buenas noches, Padre Dios. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, pues sois de los pecadores el consuelo y la alegría. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. A todos, muchísimas gracias por su tiempo, por escucharnos. Si alguna palabra, si alguna cosa de lo que yo dije no le gustó, discúlpeme. No es la idea de generar ningún tipo de ofensa o de controversia contra absolutamente nadie, pero tenemos que hablar blanco, blanco, negro, negro, las cosas claras como deben ser, porque por andar hablando enredado, por andar jugando a las palabras, es que la iglesia hoy en día está como está. Pidámosle a Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, que abra su sacratísimo manto maternal y que resguarde y ampare a cada una de nuestras familias, a cada esposo, a cada esposa, a cada hijo, a cada hija, al núcleo familiar, que nos introduzca en su vientre maternal, en su vientre inmaculado, que es sanador, que es consolador, que es restaurador, que es liberador.
Pidámosle a nuestro Padre San José, a quien estamos encomendados y consagrados, que custodie nuestras casas, que se pare firmemente a la puerta de nuestras casas, que custodie cada uno de los pasos que nosotros damos, que dan nuestros seres queridos, y que sean San Miguel, San Gabriel y San Rafael también los ángeles custodios y guardianes de nuestros hogares. Consagremos nuestros hogares a Dios, consagremos nuestros hogares a la Sagrada Familia de Nazaret y no nos apartemos de Dios ni un solo momento. A todos, una feliz y bendecida noche y que el Señor les bendiga. Sigamos orando los unos por los otros y también oremos por las familias del mundo entero. Feliz y bendecida noche para todos. Hola, soy Nelson Giraldo y quiero invitarte a vincularte a nuestra comunidad católica Familias en Oración, un espacio virtual donde cada día desde nuestras redes sociales estamos reuniéndonos para orar desde las 5 de la mañana por nuestras familias, por las familias del mundo entero, por la iglesia, por la paz, por la conversión. Te esperamos. Vincúlate a nuestros canales de transmisión en YouTube, @Nelson Giraldo Católico, en Facebook, Nelson Giraldo, o en nuestra página, Abad al Rey. Te esperamos.